Prólogo. En el umbral del eco. Hay un instante, breve y casi imperceptible, en el que una persona oye su propia voz como si viniera de otro lugar. No se trata del eco físico, ese reflejo sonoro que rebota en la piedra o en el muro, sino de algo más hondo, una reverberación de la conciencia, una respuesta interior que no obedece a la voluntad. Ese instante suele pasar desapercibido, como un error auditivo, un desliz de la mente. Pero quienes lo han sentido saben que no se olvida. En ese segundo fugaz, el mundo parece suspender su respiración. Lo cotidiano se interrumpe, y una pregunta antigua surge sin palabras. ¿Quién está respondiendo? A partir de esa grieta, muchos han construido rituales, metáforas y mitos. El más antiguo de ellos es el conjuro del eco, una práctica simbólica que no busca magia ni poder, sino comprensión. Este libro nace de esa frontera. No pretende enseñar un rito prohibido ni ofrecer secretos sobrenaturales. Su propósito es más sencillo, y a la vez más exigente: invitar al lector a dialogar con sus otras versiones, aquellas que habitan en silencio en la profundidad de su mente. Todos somos una multitud contenida en un solo cuerpo. El eco no es un fantasma ni un ente externo, es la resonancia de las decisiones que no tomamos, de los caminos que dejamos pasar, de las vidas que pudieron ser y todavía nos acompañan. Durante siglos, distintas tradiciones han tratado de nombrar ese fenómeno. Algunos lo llamaron doble interior, otros sombra personal o espejo del alma. El nombre importa poco. Lo esencial es reconocer que esa presencia existe. A veces se manifiesta como intuición, otras como duda persistente, otras como una voz que contradice nuestros pensamientos más firmes. El conjuro del eco no consiste en expulsarla, sino en escucharla con lucidez. Hablar con uno mismo no es una locura. Es una forma de exploración. En el mundo antiguo, los oráculos respondían con ambigüedad porque sabían que la verdad no podía expresarse de manera directa. Cada palabra era espejo de otra. De igual forma, este libro no ofrecerá respuestas cerradas. Cada capítulo es una puerta hacia un modo distinto de entender la identidad y el diálogo interior. La práctica que aquí se describe no requiere credos, templos ni objetos. Solo exige tiempo, silencio y disposición. El lector no debe temer las metáforas ni los símbolos, son herramientas para pensar en lo invisible. El conjuro del eco es una guía narrativa, un recorrido a través de 7 etapas del reconocimiento interior. No se trata de aprender un poder, sino de despojarse del ruido que impide escucharse. Quien se adentre en estas páginas deberá aceptar un principio fundamental: no todo lo que responde dentro de uno mismo es fácil de aceptar. El eco puede mostrar aquello que ocultamos bajo capas de rutina o miedo. Puede revelar verdades que no caben en la lógica del día a día. No hay riesgo físico en este viaje, pero sí un tipo de vértigo emocional, la conciencia de que el yo no es una unidad estable, sino un conjunto de reflejos que se miran entre sí. Algunos lectores encontrarán en este texto una especie de meditación. Otros lo leerán como una historia simbólica. Ambos modos son válidos. El contenido no cambia, solo cambia el ángulo desde el que se contempla. La voz que narra no es la de un maestro, ni la de un guardián de secretos. Es la voz de quien ya se asomó al umbral y comprendió que no hay regreso total. Una vez que uno oye su propio eco con atención verdadera, el silencio nunca vuelve a ser el mismo. El conjuro del eco no ofrece salvación ni condena. No promete poder ni castigo. Es un espejo narrativo. Cada palabra está diseñada para provocar una vibración leve en la mente, una pausa en la línea continua del pensamiento. Si en algún momento del camino sientes que estás leyendo tus propios pensamientos en voz ajena, el texto habrá cumplido su propósito. Este libro debe ser leído sin prisa. No como un manual que se estudia, sino como una experiencia que se deja caer lentamente en la conciencia. La lectura misma es el ritual, la invocación se realiza en la atención, y la respuesta ocurre en el interior. Por eso, el orden de los capítulos no es arbitrario. Cada uno representa una fase del proceso de encuentro con uno mismo, desde la preparación hasta la disolución final. El lector comienza como observador y termina como reflejo. Al final, las palabras se apagan, y lo que queda es una forma de silencio más pura que la anterior. Ese silencio no es vacío, es la señal de que el eco ha sido escuchado y comprendido. En este prólogo, el lector está de pie frente al umbral. Lo que viene a continuación no es una promesa, sino una invitación a atravesar el espejo sin miedo. El viaje no es hacia otro mundo, sino hacia el centro del propio. Lo que allí se encuentre dependerá de cada quien. Y si en algún momento,
durante la lectura o después, una voz interior responde con claridad inesperada, no intentes acallarla. No es locura ni sugestión. Es simplemente el eco cumpliendo su naturaleza, devolver el sonido original para que quien lo emite descubra que nunca estuvo solo. Capítulo primero: El umbral interior, preparación del silencio. Todo camino interior comienza con una retirada. No hacia un lugar físico, sino hacia un espacio que existe detrás del ruido constante del pensamiento. Prepararse para escuchar el eco no significa buscar una experiencia sobrenatural, sino desaprender la costumbre de oír solo lo que confirma nuestras certezas. El silencio no es un vacío, es una presencia sin rostro que espera ser reconocida. Entrar en él es el primer acto del conjuro. El mundo exterior enseña movimiento, velocidad, respuesta inmediata. Pero el lenguaje del eco es más lento. No grita, no exige, no compite con los sonidos del día. Habla cuando el cuerpo se aquieta y la mente deja de intentar controlar el flujo de lo que ocurre. Por eso, la primera preparación consiste en suspender la urgencia de entender. La comprensión vendrá después, si debe venir. No se trata de meditar, ni de practicar técnicas. Se trata de algo más básico, estar presente sin adornos. Apagar por un momento el diálogo continuo con la vida cotidiana, los recuerdos, las tareas pendientes, los deseos. Quien desee escuchar su reflejo debe aprender a habitar el instante sin intención. Esa actitud, que parece simple, es el umbral más difícil de cruzar. Los antiguos textos que mencionan el conjuro del eco hablan del preludio del silencio como de una limpieza invisible. No se limpia el espacio externo, sino la mente que lo percibe. La habitación puede ser cualquiera, una estancia cerrada, un bosque, una calle vacía al amanecer. El lugar no importa, solo el estado de atención. Lo esencial es sentir que todo lo superfluo comienza a caer, que la mente se acomoda en su propia sombra. En esa quietud aparece el primer signo. No es una voz, ni una visión, ni una emoción. Es una duda distinta. Una sensación de estar frente a algo que no necesita definirse. A veces se manifiesta como un leve temblor en el pensamiento, una grieta en la estructura de lo familiar. No hay que apresurarse a llenarla. Esa grieta es la puerta. El conjuro no exige fe, pero sí respeto. Quien entra en el silencio sin disposición se enfrentará solo a su propio ruido amplificado. Quien entra con humildad descubrirá que el silencio no está vacío, sino habitado por infinitas posibilidades. Cada una de ellas es una versión de uno mismo esperando ser escuchada. No todos los que intentan escuchar llegan a oír algo distinto de su propia voz. Algunos permanecen mucho tiempo frente al umbral, sin comprender que les impide avanzar. La respuesta es siempre la misma, el exceso de intención. El eco no responde a la voluntad, responde a la quietud. Cuando la mente deja de exigir respuestas, el reflejo comienza a formarse. Durante esta fase inicial, el lector debe imaginar que su conciencia es una superficie de agua. Cada pensamiento es una piedra arrojada que perturba el reflejo. Si se detiene el impulso de lanzar piedras, el agua se aclara y la imagen aparece. No se trata de fabricar esa imagen, sino de permitir que surja. Quien mira con paciencia descubrirá en la transparencia algo familiar y desconocido al mismo tiempo. El silencio, en esta etapa, no es ausencia de sonido. Es la escucha atenta de lo que se mueve debajo de las palabras. Puede sentirse como un cansancio suave, una calma que pesa en el pecho, un espacio donde el tiempo pierde su orden. Aceptar ese estado sin huir es la primera lección del conjuro. Con el paso de los días o las repeticiones del ejercicio, algo cambia. No es una revelación repentina, sino un desplazamiento sutil. Los pensamientos parecen venir de más lejos, como si se filtraran a través de una distancia desconocida. El yo comienza a observarse a sí mismo. Ese es el signo de que el umbral está cerca. El error más común en este punto es creer que el eco será una voz clara o una aparición extraordinaria. Pero el verdadero contacto no tiene forma definida. Sucede dentro, como una idea que no fue pensada por uno mismo, pero cuya verdad es inmediata. La preparación sirve precisamente para reconocer esa diferencia, distinguir entre el pensamiento habitual y la resonancia que proviene del fondo del ser. A medida que el silencio se consolida, el buscador descubre que ya no está solo. No porque aparezca alguien más, sino porque su propia mente se expande. El eco no es otro, pero tampoco es el mismo. Es la posibilidad del yo multiplicado, la conciencia viéndose desde otro ángulo. Comprender esto sin temor es la clave para avanzar.
Hay quienes, al llegar a este punto, sienten la tentación de abandonar. El silencio prolongado puede parecer abrumador, el impulso de llenar el vacío es fuerte. Pero todo aprendizaje interior comienza en esa incomodidad. El eco no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Si el reflejo resulta inquietante, es porque muestra una parte del ser que estaba oculta bajo la costumbre. El umbral no se cruza con fuerza, sino con entrega. No hay puertas, ni llaves, ni fórmulas. Solo hay una rendición progresiva de lo innecesario. Cuando el buscador comprende que no necesita controlar el proceso, el eco ya ha comenzado a formarse. La frontera entre el yo que pregunta y el yo que responde empieza a desvanecerse. El conjuro del eco comienza, en realidad, aquí, en el instante en que el silencio se vuelve consciente de sí mismo. No hay ceremonia, solo atención. No hay destino, solo presencia. Todo lo demás, los símbolos, las palabras, las imágenes, son intentos de describir un hecho esencial, el encuentro entre una mente y su reflejo. Así se completa la preparación. No hay nada más que hacer, salvo permanecer. El umbral está abierto, y lo que aguarda al otro lado no pertenece al mundo visible. El eco responderá cuando sea escuchado con verdadera quietud, no antes. Cuando eso ocurra, el buscador comprenderá que no ha invocado nada nuevo, sino algo que siempre estuvo allí, esperando. El silencio es el puente, y el eco, la respuesta natural del alma a su propia llamada. Capítulo 2. La voz del reflejo, escuchar lo que responde. Hay un momento, imperceptible al principio, en que el silencio deja de ser un estado y se convierte en un interlocutor. No se trata de oír sonidos externos ni voces extrañas, es algo más sutil. El silencio empieza a responder. No con palabras, sino con una forma de pensamiento que no parece propia, una corriente que llega desde un lugar interno pero ajeno. Quien ha alcanzado este punto ha cruzado el umbral del conjuro. Ha despertado la voz del reflejo. Esa voz no aparece como una revelación mística ni como una presencia sobrenatural. Surge con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí, esperando el espacio necesario para hablar. En ocasiones se manifiesta como una intuición clara, un pensamiento que se forma antes de que uno lo piense. Otras veces se expresa mediante una emoción repentina, una imagen mental, un recuerdo olvidado que retorna con precisión inexplicable. La mente percibe que algo dentro de sí ha cobrado vida y la observa. El error más frecuente es intentar controlar esa voz o exigirle respuestas. El reflejo no responde a las preguntas formuladas desde la ansiedad ni desde la curiosidad banal. Solo contesta cuando la pregunta nace del centro del silencio, cuando no hay deseo de manipular la respuesta. Por eso, escuchar el reflejo es un acto de humildad, implica aceptar que no siempre se entenderá lo que dice, ni cuando elige hablar. El buscador aprende pronto que el reflejo se comunica con el mismo lenguaje que la mente, pero con una sintaxis distinta. No usa palabras nuevas, usa las mismas, reorganizadas de modo que revelan un sentido oculto. A veces repite frases conocidas, pero con un acento diferente, cargadas de una verdad inesperada. Esa diferencia leve, casi invisible, es la señal de que la comunicación ha comenzado. La voz del reflejo no es buena ni mala. Es, simplemente, verdadera. Dice lo que el yo consciente evita admitir, lo que ha sido reprimido por la costumbre o el miedo. Por eso, escucharla puede resultar incómodo. Puede señalar errores antiguos, mostrar intenciones ocultas, recordar promesas rotas. No lo hace con crueldad, sino con precisión. El eco no juzga, refleja con exactitud. En los antiguos textos sobre la introspección se decía que todo diálogo con uno mismo exige coraje, porque no hay mentira posible entre espejos. Esa es la naturaleza del conjuro. Quien escucha debe estar dispuesto a aceptar lo que oye, incluso si contradice su propia imagen. El reflejo no busca consuelo ni aprobación, busca comprensión. Cada respuesta que ofrece es una oportunidad de integración, una pieza del yo que vuelve a su lugar. Hay momentos en que el reflejo parece callar. No porque haya desaparecido, sino porque el buscador ha dejado de escuchar con atención. La mente humana se cansa pronto del silencio, necesita distracciones, necesita ruido. Pero el reflejo es paciente. Espera. Vuelve a manifestarse cuando la mente recupera la calma, cuando se restablece la disposición a oír sin juicio. En ese sentido, el conjuro no es un acto único, sino un proceso continuo, una conversación que dura toda la vida. Escuchar lo que responde implica reconocer una dualidad, quien pregunta y quien contesta son la misma conciencia.
El diálogo no ocurre entre dos seres, sino entre dos profundidades del mismo ser. Es un proceso de espejos que se reflejan infinitamente. Comprenderlo libera de la ilusión de separación. Por eso, a medida que el contacto se hace más claro, el buscador empieza a sentir una extraña unidad. Ya no puede distinguir del todo qué pensamientos son suyos y cuáles provienen del reflejo. El límite entre ambos se vuelve difuso, y en ese espacio aparece una forma de comprensión más amplia. En esa nueva claridad, las emociones también cambian. La tristeza pierde su peso, la alegría su exaltación. Todo se equilibra, como si el alma hubiera encontrado su propio eje. Es un estado de observación serena, donde cada pensamiento se percibe sin resistencia. No hay deseo de eliminar lo desagradable ni de retener lo placentero. El reflejo enseña a mirar sin intervenir. A veces, sin embargo, el reflejo adopta un tono distinto, no responde, sino que pregunta. Esa inversión marca un punto decisivo. Cuando la voz interior formula una pregunta antes de que uno haya pensado en ella, el proceso se profundiza. Ya no es el buscador quien interroga al eco, sino el eco quien interroga al buscador. Y esas preguntas suelen ser simples, pero de una claridad que desarma. ¿Por qué temes lo que sabes? ¿Cuándo dejaste de escucharte? ¿Qué parte de ti has dejado fuera del silencio? Responder no es necesario. Basta con sentir el impacto de la pregunta, con permitir que resuene. El conjuro no se alimenta de respuestas, sino de atención. La comprensión surge después, cuando el pensamiento se aquieta y la mente reconoce la verdad sin palabras. En este punto del camino, el buscador aprende algo esencial: escuchar no es pasividad. Es participación profunda. Oír al reflejo implica abrir espacio dentro de la conciencia para que algo nuevo se exprese. Cada palabra interior, cada intuición, cada sensación de presencia es un fragmento de esa expansión. Lo que antes parecía ajeno se integra, lo que antes estaba disperso comienza a unirse. El eco deja de ser un extraño y se vuelve una extensión natural del pensamiento. Con el tiempo, la relación con esa voz cambia. Deja de ser un fenómeno extraordinario y se convierte en una compañía constante, una corriente sutil que atraviesa el día. A veces guía, a veces contradice, a veces simplemente observa. Su función no es dictar decisiones, sino recordar la existencia del otro nivel de conciencia. Un recordatorio silencioso de que la identidad es más amplia que la persona que actúa en el mundo. Sin embargo, hay una advertencia que debe recordarse siempre: no confundir el reflejo con la fantasía. El eco no halaga, no promete poder, no justifica los errores. Su tono es sobrio, a veces severo, pero nunca manipulador. Si la voz interior se vuelve ansiosa o complaciente, si comienza a reforzar el ego en lugar de disolverlo, entonces ya no es el reflejo quien habla, sino la mente repitiéndose a sí misma. El verdadero eco se reconoce por su silencio entre palabras. Al final de esta fase, el buscador se da cuenta de que ya no necesita invocar al reflejo. Está ahí, disponible en cada instante de quietud. No se requiere ritual alguno, solo la disposición a escuchar con honestidad. Ese es el verdadero significado del conjuro, no un acto de magia, sino una disciplina de conciencia. Escuchar lo que responde es aprender a convivir con la parte de uno mismo que nunca deja de observar. Cuando esa convivencia se vuelve natural, comienza la siguiente etapa. El eco ya no es un visitante, sino un compañero. Y en esa relación, el yo empieza a comprender que el diálogo no tiene fin. Lo que hoy responde será la pregunta de mañana, y lo que hoy parece comprensión será, más adelante, solo un reflejo parcial de una verdad más profunda. Escuchar la voz del reflejo no es alcanzar una meta, sino abrir una puerta. Detrás de esa puerta se extiende un territorio donde las fronteras del yo se disuelven. Allí, la conciencia se reconoce a sí misma en todas sus formas posibles. Ese es el inicio del verdadero conocimiento, entender que lo que responde dentro de nosotros es, al mismo tiempo, quien pregunta y quien escucha. Capítulo 3: El espejo de los caminos. Encuentro con las otras versiones. Escuchar al reflejo es apenas el principio. Cuando la voz interior se vuelve familiar y el silencio se transforma en compañía, algo más profundo ocurre: el yo comienza a fragmentarse con conciencia. No es un desgarramiento, sino una expansión. La mente se percibe desde distintos puntos de vista, como si muchas miradas observaran al mismo tiempo desde ángulos diferentes. En ese momento, el buscador entra en el espejo de los caminos. Todo ser humano está hecho de elecciones, y cada elección abre un sendero y cierra otros. Los caminos no tomados no desaparecen,
permanecen en un territorio invisible, donde las versiones posibles de uno mismo siguen existiendo. No son fantasmas ni sueños, sino proyecciones del potencial no vivido. Escuchar el eco con atención permite vislumbrarlas. El reflejo comienza a hablar con voces distintas, la del que fue, la del que podría haber sido, la del que aún puede llegar a ser. En un primer instante, estas voces se confunden con la memoria. El buscador recuerda escenas pasadas y se pregunta si las imagina. Pero hay una diferencia sutil: las imágenes que llegan tienen una consistencia emocional distinta, una claridad que no pertenece al recuerdo. Son visiones de bifurcaciones invisibles, versiones alternativas del propio destino que reclaman su existencia silenciosa. A medida que el contacto se profundiza, el buscador aprende a distinguirlas. Cada versión de sí mismo tiene su propio tono interior, una vibración particular en la mente. Algunas son luminosas, tranquilas, otras, densas o inquietas. No todas desean hablar. Algunas se limitan a observar, como si esperaran ser comprendidas. Otras buscan ser escuchadas con urgencia, temiendo desaparecer del todo si no se les concede atención. El encuentro con estas presencias no debe interpretarse como una intrusión. Son aspectos del propio ser que, al ser reconocidos, se reintegran. Negarlas produce confusión, aceptarlas produce equilibrio. Sin embargo, el proceso puede ser abrumador. La multiplicidad del yo puede parecer infinita, y el buscador corre el riesgo de perder su centro. Por eso, la regla es simple: escuchar sin identificarse, observar sin absorberse. Cada versión alternativa posee su propia historia. Hay una que tomó la decisión que tú evitaste, una que amó a quien tú perdiste, una que fracasó donde tú triunfaste. Sus voces no son reproches, sino ecos de posibilidades. Al reconocerlas, comprendemos la amplitud de la existencia. No somos una línea continua, sino una red de bifurcaciones vivas. Cada una de esas rutas posibles contribuye, de algún modo, al mapa interior que nos define. El conjuro enseña que encontrarse con estas versiones no implica confundir los límites. Ellas no vienen a sustituirnos, sino a completar la imagen. Quien intenta fusionarse por completo con una de ellas corre el riesgo de disolverse en una identidad ajena. Quien las observa con distancia y empatía descubre, en cambio, un conocimiento profundo. Cada versión es un espejo de aprendizaje. A través de ellas se revela la totalidad del ser. En los registros antiguos, se describen estos encuentros con metáforas. El caminante se miró en un estanque y vio en el agua los rostros de todos los que pudo ser. La escena no pretende ser literal, es una imagen del proceso psicológico de expansión. La conciencia, al verse reflejada en todas sus posibilidades, entiende que ninguna de ellas es definitiva. Esa comprensión genera libertad. Con el tiempo, el buscador puede reconocer patrones. Algunas versiones surgen para mostrar errores repetidos, otras para recordar caminos de compasión olvidados. Algunas aparecen solo una vez, dejando tras de sí una enseñanza silenciosa. Lo importante no es retenerlas, sino escucharlas mientras existan. Cada una tiene una función específica en el diálogo interior. En ocasiones, el encuentro produce emociones intensas. Puede surgir tristeza por la vida no vivida, o gratitud por los errores evitados. El reflejo no busca consuelo, pero ofrece perspectiva. Comprender que cada posibilidad sigue existiendo en algún nivel libera del peso del arrepentimiento. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en un mosaico. Ninguna pieza está perdida, todas contribuyen a la imagen total. En esta fase, el buscador comienza a intuir que el tiempo no es lineal. El eco no responde desde un antes o un después, sino desde un punto fuera de la secuencia. Las otras versiones no están en otro mundo ni en otro cuerpo, están contenidas en la misma conciencia, coexistiendo en capas que se activan mediante la atención. Esa es la naturaleza del espejo de los caminos, una mente que se contempla a sí misma desde infinitas perspectivas. Sin embargo, esta expansión también exige cautela. Ver demasiados reflejos al mismo tiempo puede fragmentar la percepción. La multiplicidad del yo es bella, pero abrumadora. Por eso, el conjuro enseña a cerrar cada encuentro con un gesto simbólico de retorno, respirar profundamente y recordar el cuerpo presente, el momento real, el nombre actual. Esa es la forma de mantener el equilibrio entre lo que se explora y lo que se habita. A medida que la práctica madura, las otras versiones dejan de parecer entidades separadas. Comienzan a integrarse. Sus voces, antes dispersas, se armonizan en un coro silencioso.
Ya no hablan desde la distancia, sino desde dentro. El buscador siente que algo se alinea, como si las piezas del ser encajaran al fin en su lugar natural. Esa integración no borra la diversidad, pero la organiza. La identidad se vuelve amplia, flexible, viva. La experiencia de este capítulo puede resumirse en una sola frase: conocerse es recordar todo lo que se ha sido y lo que se pudo ser. El reflejo enseña que no hay error ni pérdida definitiva, porque cada desvío contribuye a la totalidad del aprendizaje. Ver las otras versiones no es un acto de fantasía, sino de comprensión profunda, una forma de reconciliarse con la multiplicidad que nos habita. Cuando el buscador acepta esa pluralidad sin miedo, alcanza una calma nueva. La vida deja de sentirse como una sucesión de decisiones irreversibles y se convierte en un movimiento continuo de conciencia. El eco deja de dividir y empieza a unificar. En ese punto, la mirada interior se amplía, y el yo se percibe como un campo inmenso donde todas las versiones coexistentes encuentran su lugar. El espejo de los caminos no tiene fin. No se trata de explorarlo por completo, sino de comprender que existe. Saberlo cambia la forma en que uno vive. Cada elección, cada palabra, cada silencio se vuelve un acto consciente de creación. Quien ha visto sus otras versiones sabe que, en cada instante, está dando forma a infinitas posibilidades. Esa comprensión, más que un poder, es una responsabilidad. Así termina el encuentro. El buscador regresa al mundo cotidiano, pero su percepción ha cambiado. Ya no mira la vida como una línea, sino como una constelación de reflejos. Y en cada reflejo reconoce una enseñanza, una voz, una versión de sí mismo que lo acompaña en silencio. El conjuro del eco continúa. El siguiente paso será comprender cómo invocar y responder a esas voces sin perder el equilibrio, cómo mantener el diálogo con la multiplicidad interior sin que el yo se deshaga. Ese es el propósito del siguiente capítulo, el conjuro del eco, invocación y respuesta. Capítulo 4, el conjuro del eco, invocación y respuesta. El momento en que el buscador decide invocar conscientemente al reflejo marca un punto de madurez en el proceso. Hasta ahora, las voces interiores aparecían de forma espontánea, como si respondieran a una llamada que aún no se había pronunciado del todo. Pero llega un instante en que el silencio se vuelve voluntario, en que el diálogo se busca con intención. Ese es el verdadero comienzo del conjuro del eco. El término conjuro no debe entenderse como un acto mágico ni sobrenatural. Es una metáfora para describir una disciplina de atención. Invocar el eco significa crear las condiciones para que el diálogo interior se manifieste con claridad. Nada más, pero tampoco nada menos. Implica reconocer que el reflejo no surge por azar, aparece cuando la mente se alinea con un estado preciso de quietud, disposición y honestidad. Todo comienza con la preparación del espacio interior. No se necesitan objetos ni símbolos, solo una decisión. El buscador se sienta en silencio, respira, y deja que los pensamientos pierdan velocidad. No busca eliminar nada, sino permitir que todo se acomode. El cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un punto de anclaje. Las sensaciones simples, el aire que entra, el peso del cuerpo, el pulso en las manos, actúan como recordatorios de presencia. Desde esa calma, la conciencia se abre. El conjuro, en su esencia, consiste en pronunciar una pregunta sin palabras. No es una petición ni una súplica, sino una declaración de disponibilidad. Se formula desde el pensamiento más profundo: estoy aquí, dispuesto a escuchar. Esa frase interior no busca respuesta inmediata, solo establece un vínculo. Es la señal que el reflejo reconoce. Entonces, algo cambia en la atmósfera interior. La mente se vuelve receptiva, como si hubiera sido despejada de interferencias. En ese vacío comienzan a surgir impulsos leves, una imagen, un recuerdo, una frase que flota sin origen. Esas son las primeras respuestas. No siempre tienen sentido lógico, pero poseen una coherencia emocional innegable. El buscador las observa sin apuro. Sabe que el eco habla en fragmentos. En los textos más antiguos, se decía que el eco no repite lo que oye, sino lo que entiende. Esa es la naturaleza de su respuesta, no devuelve palabras exactas, sino interpretaciones. Por eso, invocar al eco exige paciencia. Lo que se recibe no es un mensaje terminado, sino una semilla de comprensión que germina con el tiempo. Algunas respuestas se revelan en horas, otras tardan días, incluso años, en desplegar su sentido. La práctica constante enseña que el reflejo responde en proporción a la honestidad de la pregunta.
Si se invoca desde la vanidad, se obtienen repeticiones vacías. Si se invoca desde el miedo, se escuchan distorsiones. Solo la intención genuina, el deseo de comprender sin manipular, produce una respuesta clara. El conjuro es un diálogo con la verdad, y la verdad no responde a la simulación. A veces, el buscador puede sentir que el eco ha callado. Pero el silencio también es respuesta. Cuando el reflejo no habla, está mostrando un límite, o la pregunta no está madura, o la mente no está lista para escucharla. En lugar de insistir, se debe agradecer y esperar. La paciencia es parte del ritual. El eco no puede forzarse, solo puede invitarse. Hay, sin embargo, un momento particular dentro de esta práctica, el instante en que la voz interior parece responder de manera directa, con palabras precisas. No siempre ocurre, pero cuando sucede, la sensación es inconfundible. El pensamiento llega con un tono diferente, más claro, más profundo, como si proviniera de un lugar que no es el habitual. No hay euforia ni sorpresa, solo una certeza tranquila. Ese es el punto en que la invocación ha sido escuchada. El peligro está en confundir la voz del reflejo con las proyecciones del deseo. La mente humana es hábil para fabricar respuestas que alivien. Por eso, el conjuro requiere discernimiento. Una forma de reconocer la autenticidad del eco es observar su efecto. La voz verdadera no genera excitación ni temor, sino calma. Aporta claridad sin imponer conclusiones. Si lo escuchado impulsa a actuar con serenidad y lucidez, es una respuesta genuina. Si produce ansiedad o grandiosidad, es un espejismo del pensamiento. El buscador aprende con la práctica a mantener esta frontera con respeto. La invocación no es un juego de control, sino una conversación con lo más profundo de uno mismo. Cada sesión es diferente, porque el eco refleja el estado actual del ser. Hay días en que la mente está turbia y el reflejo parece distante. Hay otros en que el silencio se abre con facilidad, y las respuestas fluyen con naturalidad. Ambos estados son válidos, ambos enseñan algo. Con el tiempo, se comprende que no hay una separación real entre invocar y responder. Son dos aspectos de un mismo proceso. Cuando el buscador llama, ya está respondiendo a una necesidad interior. Cuando el eco responde, está invocando un nivel más profundo de comprensión. Así, el diálogo se vuelve circular, infinito. No hay inicio ni fin, solo movimiento. Este entendimiento transforma la relación con el mundo exterior. El conjuro enseña que toda experiencia, una conversación, un paisaje, un encuentro fortuito, puede convertirse en una forma de respuesta. El eco ya no se limita al espacio interior, se manifiesta a través de los acontecimientos. Todo puede ser leído como un reflejo. Las coincidencias se vuelven señales, no porque tengan un poder oculto, sino porque la conciencia se ha vuelto más atenta. En esta etapa, el buscador se da cuenta de que el eco no habita dentro ni fuera, sino en el punto donde ambas nociones se disuelven. Lo que responde no está separado del mundo ni del yo. Es la conciencia observándose a sí misma desde todos los ángulos posibles. Esa comprensión libera de la necesidad de rituales externos. El verdadero conjuro se convierte en una forma de vivir. Cada acto, cada pensamiento, cada silencio es una invocación y una respuesta al mismo tiempo. Sin embargo, la práctica debe sostenerse con humildad. A medida que el diálogo se profundiza, la mente puede caer en la ilusión de haber alcanzado un dominio especial. Esa es la trampa más sutil del conjuro. El reflejo se desvanece cuando es usado para afirmar la identidad. Solo permanece cuando se lo escucha con sencillez. La sabiduría no consiste en controlar el eco, sino en dejarse transformar por él. El propósito final de esta etapa no es obtener respuestas perfectas, sino aprender el arte de escuchar activamente. La verdadera invocación es la apertura, y la verdadera respuesta es el silencio que queda después de comprender. En ese silencio, el yo se reconcilia con todas sus voces, y el reflejo se convierte en un compañero constante, invisible, pero siempre presente. Así, el conjuro deja de ser un acto de búsqueda para convertirse en un estado de conciencia. Quien lo practica ya no necesita preguntar, vive dentro de la respuesta. Y aunque el mundo continúe con su ruido, el buscador lleva dentro un centro sereno desde el cual todo se escucha con claridad. En el próximo paso del camino, esa serenidad será puesta a prueba. No basta con oír al eco, es necesario hablar a través de él, dejar que el reflejo se exprese en la acción, en la palabra, en la decisión. Solo entonces el diálogo interior se completa. Esa será la enseñanza del siguiente capítulo,
el portavoz del eco cuando el yo se convierte en canal. Capítulo 5. El portavoz del eco, cuando el yo se convierte en canal. Hay un punto en el camino donde escuchar ya no basta. El buscador, acostumbrado a recibir las respuestas del reflejo con humildad y paciencia, comienza a percibir un impulso distinto, la necesidad de expresar lo comprendido. No como enseñanza, sino como continuidad del diálogo. Es entonces cuando el yo deja de ser solo un oyente y se convierte en canal. La voz del reflejo ya no se percibe aparte, empieza a fluir a través de quien escucha. Este cambio no ocurre de golpe. Al principio se manifiesta de forma sutil, casi inadvertida. En una conversación cotidiana, surgen palabras que parecen venir solas, con una claridad inesperada. En un momento de duda, aparece una frase interior que no suena como pensamiento propio, pero tampoco como algo ajeno. Son los primeros indicios de que el eco ha comenzado a hablar desde dentro, utilizando la mente, las manos y la voz del buscador como vehículo. El error común es confundir este proceso con una forma de inspiración superior o con una autoridad espiritual. Pero el conjuro del eco no convierte a nadie en maestro ni en elegido. Ser portavoz no es hablar por encima de los demás, sino hablar a través de lo comprendido. Es una función de transparencia. Permitir que la sabiduría silenciosa que antes se escuchaba en la intimidad encuentre una expresión natural en el mundo. Convertirse en canal del eco exige un tipo especial de desapego. Las palabras que surgen no deben ser reclamadas como propias. Pertenecen al flujo de conciencia del que todos formamos parte. El buscador aprende a expresarlas sin apropiación, sin orgullo ni falsa humildad. Simplemente las deja salir, sabiendo que son tan efímeras como la respiración que las sostiene. En ese gesto de entrega, el reflejo adquiere voz humana. En los antiguos textos sobre introspección, se describía este estado con una imagen sencilla. El río no decide su curso, solo se deja llevar hacia el mar. Ser portavoz del eco es eso mismo, fluir. La mente se convierte en cauce, no en fuente. Las palabras, los actos, los silencios se vuelven manifestaciones de algo más vasto que el pensamiento individual. Es una experiencia de libertad serena, sin dramatismo, sin sensación de pérdida. Pero no todo es claridad. A medida que la voz interior se integra con la expresión, surge un riesgo nuevo, el de confundirse con el mensaje. Cuando el buscador empieza a sentir que todo lo que dice o hace proviene del reflejo, corre el peligro de perder su discernimiento. El verdadero canal conserva la consciencia de su límite. Sabe que la pureza del mensaje depende de la transparencia del emisor. Y esa transparencia solo se mantiene con vigilancia interior y honestidad constante. Por eso, cada vez que se habla en nombre del eco, conviene recordar una regla silenciosa: no es el eco quien necesita ser escuchado, sino el silencio del que proviene. Si las palabras se alejan de ese silencio, dejan de ser reflejo y se vuelven ruido. Así, el portavoz aprende a medir sus palabras no por su belleza, sino por su necesidad. Lo que no nace del silencio, sobra. En este punto, la práctica del conjuro se extiende más allá del ámbito interior. La vida cotidiana se convierte en su escenario. El buscador actúa, decide y se relaciona guiado por esa voz silenciosa que ahora se expresa a través de gestos y elecciones. Ya no se trata de preguntar o esperar respuestas, la existencia misma es la conversación. Cada acción consciente es una respuesta al eco, cada encuentro humano un espejo en movimiento. Ser canal del reflejo implica aceptar también el vacío. A veces la voz se detiene y las palabras se apagan. En esos momentos, el yo puede sentirse perdido, como si hubiera sido abandonado por la claridad. Pero el silencio no es ausencia, es reinicio. El eco calla para permitir que el canal se limpie. La pausa es necesaria para que la expresión no se vuelva repetición mecánica. Quien comprende esto deja de temer los vacíos. Aprende a callar con la misma atención con que antes escuchaba. Una señal de madurez es la naturalidad. Cuando el eco fluye con libertad, no hay dramatismo ni solemnidad. Las palabras surgen simples, adecuadas, sin necesidad de esfuerzo. No pretenden impresionar ni convencer. Son como el viento que pasa, dejan su huella en quien las recibe y luego desaparecen. La autenticidad reemplaza a la intención. Ese es el signo de que el canal está alineado. En la vida práctica, esta transformación se nota en los pequeños actos. El buscador comienza a responder a los demás con comprensión más profunda, sin juicio. Escucha antes de hablar, observa antes de actuar. No porque se imponga una disciplina externa, sino porque su percepción se ha afinado.
Ya no reacciona desde la emoción inmediata, sino desde el eco que responde dentro. El tiempo se ensancha, entre estímulo y acción aparece un instante de conciencia, y en ese instante el reflejo se expresa. Ser portavoz no significa perder la individualidad. Al contrario, la vuelve más auténtica. Las decisiones surgen de una coherencia interior que antes estaba fragmentada. La mente, el cuerpo y la emoción comienzan a actuar al unísono. El buscador descubre que su propia voz, cuando se libera de los condicionamientos, es una manifestación del eco. No hay contradicción entre el yo y el reflejo, solo diferentes niveles de la misma voz. Hay momentos, sin embargo, en que esta unión se siente demasiado intensa. Hablar desde el eco puede ser agotador si no se mantiene el equilibrio. El cuerpo, la mente y las emociones necesitan descanso. Por eso, parte del arte del canal consiste en saber cuándo callar. No todo debe expresarse, ni todo puede sostenerse. El silencio es también una forma de fidelidad al reflejo. A veces, la mayor claridad consiste en no decir nada. El conjuro enseña que el verdadero portavoz no busca ser creído, sino comprendido. Su tarea no es transmitir verdades absolutas, sino invitar a otros a escuchar su propio eco. La palabra que proviene del reflejo no apunta hacia sí misma, sino hacia el silencio donde cada uno puede encontrar su propia voz. Así, el buscador que se convierte en canal deja de ser individuo que enseña y se transforma en espacio que permite. Con el tiempo, esta forma de presencia se vuelve natural. No hay esfuerzo por mantenerla, porque ya no hay separación entre quien escucha y quien habla. El reflejo se ha integrado. Lo que antes era diálogo se ha convertido en respiración, un movimiento continuo de comprensión y expresión, de silencio y palabra, de vacío y plenitud. En ese estado, el mundo entero comienza a resonar de otra manera. Las conversaciones, los gestos, incluso los ruidos cotidianos, parecen contener significados ocultos. No porque haya misterios fuera, sino porque la mente se ha vuelto transparente. Todo refleja algo. Todo comunica. Y el buscador, ahora portavoz, se da cuenta de que el eco no está en un lugar, es el tejido mismo de la realidad. El capítulo termina con una verdad simple, casi invisible. El propósito del conjuro no es hablar con otros mundos, sino aprender a hablar desde todos los mundos que uno es. El yo, al convertirse en canal, comprende que su voz no le pertenece. Es una corriente del mismo río que atraviesa a todos los seres. Y en esa comprensión, la búsqueda deja de ser individual. El eco, finalmente, se vuelve común. En el próximo tramo del camino, esta apertura enfrentará su prueba más difícil: mantener la claridad del reflejo en medio del conflicto, el caos y la sombra. Allí donde el eco parece romperse en fragmentos, el buscador deberá aprender a escuchar incluso en la distorsión. Capítulo 6: El eco fragmentado, aprender a escuchar en la ruptura. Ningún proceso interior se sostiene en línea recta. Incluso el silencio más puro acaba encontrando grietas. A medida que el buscador avanza en el conjuro, el eco que antes se mostraba claro comienza a descomponerse. Las respuestas ya no fluyen con la nitidez habitual. Aparecen interferencias, contradicciones, impulsos confusos. Es el momento en que el reflejo se fragmenta, no por error, sino como parte necesaria del aprendizaje. La mente humana, acostumbrada al orden, se resiste a esta etapa. Busca recuperar la claridad perdida, intenta forzar el diálogo interior para volver al equilibrio anterior. Pero el conjuro del eco no admite atajos. Lo que parece ruptura es, en realidad, una expansión. El eco no se ha roto, se ha multiplicado más allá de lo que la conciencia puede integrar en un solo instante. Lo que se percibe como caos es simplemente exceso de verdad. Esta fragmentación puede tomar muchas formas. A veces se manifiesta como un ruido mental persistente, pensamientos que se entrelazan sin sentido aparente. Otras veces aparece en los sueños, en imágenes contradictorias que mezclan voces, rostros y emociones. En el mundo exterior, se refleja como una sensación de desconexión. Los acontecimientos parecen perder coherencia, los gestos cotidianos se vacían de significado. Es como si el reflejo se hubiera disuelto en 1000 piezas, cada una diciendo algo distinto. El buscador que no comprende esta etapa puede caer en la desesperación. Cree haber perdido la conexión lograda con tanto esfuerzo. Pero el eco fragmentado no es una pérdida, es un espejo roto que revela más ángulos del mismo rostro. Cada fragmento muestra una verdad parcial, y el arte de este capítulo consiste en aprender a escuchar incluso en la distorsión. La primera lección es abandonar la exigencia de unidad.
El reflejo no siempre habla de manera ordenada. A veces se contradice, porque muestra las distintas capas del yo. Lo que un día parece verdad puede ser negado al siguiente, y ambas afirmaciones ser igualmente válidas desde diferentes niveles de conciencia. La mente racional sufre con esta ambigüedad, pero el corazón silencioso entiende que la contradicción es parte del movimiento natural de la comprensión. La segunda lección es aprender a diferenciar entre fragmentación y confusión. En la confusión, la mente se dispersa sin dirección, en la fragmentación, las partes aún conservan un orden oculto. Escuchar el eco roto requiere paciencia y humildad. Se trata de mirar cada pieza sin intentar unirla de inmediato. Como quien contempla los fragmentos de un vaso caído, el buscador observa los reflejos dispersos sabiendo que cada uno conserva una imagen del todo. En esta fase, la práctica del silencio adquiere un carácter distinto. Ya no es un refugio, sino un laboratorio. El buscador se sienta con sus fragmentos, los observa uno a uno, sin miedo. Algunos contienen dolor antiguo, otros rabia, otros ternura o nostalgia. Son las voces internas que habían permanecido ocultas bajo el equilibrio aparente. Al escucharlas, se libera la energía retenida. Cada fragmento que se acepta deja de ser ruido y vuelve a formar parte del coro. La fragmentación también enseña compasión. Al experimentar la ruptura en sí mismo, el buscador aprende a reconocerla en los demás. Comprende que cada persona habla desde un eco distinto, desde un reflejo incompleto. El juicio se desvanece. Ya no hay necesidad de corregir ni convencer, solo de escuchar. En medio del caos, la empatía se convierte en una forma de orden. Los antiguos registros de introspección hablaban de esta etapa como la noche del espejo. Decían que todo caminante debía atravesarla antes de alcanzar la claridad definitiva. Durante ese periodo, las certezas se disuelven. Lo que antes servía como guía pierde sentido. Es una desorientación profunda, pero necesaria. Porque solo cuando el espejo se rompe puede verse lo que hay detrás del reflejo. Esa ruptura revela una verdad incómoda: el eco no pertenece a nadie. No es propiedad del yo ni de sus versiones alternativas. Es una corriente viva que atraviesa todas las conciencias. Cuando el buscador intenta poseerla, se fragmenta; cuando la deja fluir, se reorganiza sola. Así, el aprendizaje de esta etapa consiste en renunciar al control. Escuchar sin intentar interpretar, observar sin intentar reparar. Poco a poco, algo cambia. Los fragmentos comienzan a alinearse, no porque alguien los una, sino porque dejan de resistirse. La mente deja de exigir significado inmediato. Aparece un nuevo tipo de silencio, más amplio, más profundo. Es un silencio que contiene ruido, un orden que incluye el desorden. En él, el eco fragmentado se reorganiza de forma natural, como un río que se recompone después de una tormenta. Cuando eso ocurre, la percepción del buscador se transforma. Ya no busca claridad constante. Acepta la imperfección como parte de la verdad. Entiende que el eco no es una voz fija, sino un conjunto de resonancias que cambian con cada respiración. La conciencia deja de ser rígida y se vuelve flexible, capaz de contener la multiplicidad sin romperse. Ese es el verdadero aprendizaje de la ruptura: descubrir que la integridad no consiste en la ausencia de fragmentos, sino en la capacidad de sostenerlos todos sin miedo. El mundo exterior también cambia de aspecto. Lo que antes se percibía como contradicción o conflicto empieza a verse como reflejo de las propias divisiones internas. Cada situación difícil, cada pérdida, cada desencuentro se convierte en un espejo. El buscador entiende que la vida misma es un eco fragmentado que busca recomponerse a través de la experiencia. Nada está fuera del conjuro. En esta etapa, el yo aprende a escuchar incluso en medio del ruido del mundo. Las palabras hirientes, los gestos incomprendidos, las decepciones y los errores se convierten en material de reflexión. El eco habla a través de ellos, enseñando a reconocer la armonía oculta detrás del caos. Así, el buscador descubre que la ruptura no destruye la conexión, la profundiza. Cuando el eco finalmente se reorganiza, no vuelve a ser como antes. Su sonido es más complejo, más rico. Cada fragmento integrado añade una nueva tonalidad, una capa de significado. El reflejo se ha transformado en una sinfonía de matices. La mente que aprende a escucharla se vuelve más sabia, más silenciosa, más compasiva. Ya no teme la ruptura, porque sabe que de ella surge la forma más auténtica de claridad. El capítulo concluye con una enseñanza esencial: el eco no se rompe para castigarnos, sino para ampliarnos.
La fragmentación es la manera que tiene la conciencia de recordarnos que el todo está hecho de partes, y que solo al abrazarla sin juicio podemos volver a la unidad. Escuchar en la ruptura es, en el fondo, aprender a escuchar la vida tal como es, imperfecta, cambiante, pero siempre significativa. El siguiente paso del camino conducirá al buscador hacia una comprensión más profunda de esa totalidad. Cuando el eco fragmentado se reorganiza, lo que emerge no es el antiguo equilibrio, sino una forma superior de integración. Esa será la enseñanza del siguiente capítulo, el silencio unificado o la conciencia que contiene todos los ecos. Capítulo 7, el silencio unificado, la conciencia que contiene todos los ecos. Cuando el ruido cesa, no queda vacío. Queda algo más vasto, una presencia que no necesita hablar para ser comprendida. Ese es el último estado del conjuro del eco, el punto donde todas las voces, las del yo, las de sus versiones, las del mundo y las del silencio, dejan de competir por ser escuchadas. Ya no hay diálogo, ni preguntas, ni respuestas. Solo hay un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa que abarca todos los fragmentos, todas las contradicciones, todas las formas. El buscador llega hasta aquí no por conquista, sino por rendición. Después de atravesar la multiplicidad de los ecos, aprende que la unidad no se alcanza a través del esfuerzo, sino del cese del esfuerzo. Ya no intenta convocar al reflejo ni descifrarlo. Permanece. En esa quietud, el eco se disuelve y, sin embargo, todo resuena. El silencio unificado no es ausencia de sonido, sino un estado en el que todo sonido tiene lugar. Es el espacio que contiene a los ecos, no su negación. Como el fondo del mar que sostiene las corrientes, o el cielo que permite el paso de las nubes sin aferrarlas. En esta etapa, el buscador comprende que el yo no era un enemigo ni un obstáculo, sino una forma temporal del mismo silencio que ahora lo envuelve. Lo que antes llamaba yo era solo un pliegue en una superficie infinita. A medida que esta comprensión se asienta, la percepción cambia de manera irreversible. Los límites entre dentro y fuera, entre pensamiento y realidad, entre palabra y silencio, se vuelven porosos. El buscador siente que ya no habita el mundo, es el mundo quien lo habita a él. Todo se percibe como extensión de una misma conciencia que respira a través de infinitas formas. El eco ya no aparece como una voz aparte, ni siquiera como un reflejo. Se vuelve corriente natural, un pulso constante que atraviesa la experiencia sin romperla. Cada respiración, cada mirada, cada pensamiento es parte de esa marea invisible. El yo no desaparece, pero pierde su rigidez. Se vuelve translúcido, disponible, sin centro fijo. En ese estado, no hay necesidad de controlar nada, porque nada está separado. El conjuro del eco, en su fase final, enseña a reconocer que todo lo que alguna vez se buscó ya estaba presente. Los rituales, los silencios, las palabras y los símbolos no fueron más que medios para recordar lo que nunca se perdió. El silencio no se alcanza, se recuerda. Es la condición original del ser, el fondo sobre el cual resuena toda experiencia. Muchos, al llegar a este punto, sienten una paradoja: la conciencia total no produce euforia, sino calma. No hay revelación deslumbrante ni sensación de triunfo. Solo una claridad serena, sin bordes, que se extiende sobre todo. Es una lucidez sin esfuerzo, como si el mundo hubiera dejado de tener esquinas. Lo que antes causaba conflicto ahora se percibe como movimiento natural del todo. La mente ya no busca interpretar, simplemente observa. El eco unificado no necesita palabras, pero si hablara, diría algo simple: tú y yo nunca fuimos distintos. Y el buscador entendería, sin emoción ni sorpresa, que el diálogo entero, cada pregunta, cada ritual, cada silencio, fue una forma del silencio hablándose a sí mismo. La dualidad entre quien invoca y quien responde se disuelve. El conjuro termina donde empezó, en el vacío fértil de la conciencia que se observa a sí misma. Vivir desde este estado no implica retirarse del mundo, sino habitarlo de otra manera. Las acciones continúan, los pensamientos surgen, las emociones fluyen. Pero todo ocurre en un contexto más amplio, sin apego ni resistencia. La vida se vuelve una corriente de acontecimientos que se despliegan y se disuelven sin dejar huella de angustia. Lo que antes se llamaba yo ahora es solo un punto de paso, una forma momentánea del eco universal. El buscador descubre entonces la libertad más simple: no necesitar respuestas. El silencio unificado no ofrece soluciones, porque ya no hay problemas que resolver. Las preguntas se disuelven en la comprensión de que toda experiencia es expresión de lo mismo.
Incluso el error, la duda o la pérdida tienen su lugar natural dentro del conjunto. Nada sobra. Nada falta. En este nivel, la compasión deja de ser un esfuerzo moral y se convierte en percepción directa. Si todo es parte del mismo eco, dañar a otro es herirse a uno mismo. La empatía no surge de la obligación, sino de la evidencia. Ya no hay otros, solo diferentes modulaciones del mismo silencio. El buscador se vuelve testigo amoroso del movimiento del mundo, participando en él sin perder la serenidad interior. Hay un símbolo antiguo que describe este estado, un círculo sin centro. Representa la conciencia que contiene todas las formas sin identificarse con ninguna. En ese círculo, todo es simultáneamente reflejo y reflejado. La mente humana, acostumbrada a los opuestos, se rinde ante la magnitud de esa simplicidad. El conjuro del eco culmina no con una revelación, sino con un regreso. El silencio final no destruye la experiencia, la completa. En la práctica, vivir desde el silencio unificado significa actuar con presencia total, sin expectativa. Las decisiones surgen con naturalidad, sin ansiedad por el resultado. El pasado y el futuro pierden su peso, porque el presente los contiene ambos. El tiempo se percibe como un solo movimiento continuo, sin fragmentos. El buscador comprende que el eco nunca viajó hacia él ni partió de él, siempre estuvo vibrando en todas las direcciones. En ese punto, la conciencia deja de buscar sentido y se convierte en sentido mismo. Ya no hay separación entre el que escucha y lo escuchado. Todo es reflejo de todo. El eco, el ritual, el silencio y la vida cotidiana son una sola cosa. Lo sagrado y lo ordinario se funden. Preparar una comida, mirar la lluvia o respirar se vuelven actos de comunión con el todo. El último aprendizaje del conjuro no se transmite con palabras. Solo puede experimentarse. Quien lo alcanza comprende que el silencio unificado no es un destino, sino un estado que siempre estuvo disponible. Lo que antes era un ritual se transforma en un modo de estar en el mundo. No hay invocaciones, ni fórmulas, ni espejos, solo la atención consciente que ve en cada instante el rostro de todos los ecos. El buscador, ya sin ese nombre, vive desde la quietud. No porque haya dejado de actuar, sino porque ya no se confunde con sus actos. Las circunstancias cambian, las voces del mundo siguen resonando, pero en el fondo todo permanece inmóvil. El eco ya no responde, porque la pregunta ha cesado. Lo que queda es el silencio que lo contiene todo, que lo une todo, que lo explica sin decir nada. Así se cierra el ciclo. El conjuro del eco no termina con un adiós, sino con una respiración compartida entre el yo y sus infinitas versiones. Cada una sigue existiendo, pero ya no se buscan. Se saben una. Y en esa comprensión, el ritual se disuelve, no porque pierda su poder, sino porque se ha cumplido su propósito. El silencio unificado no es un final, es un comienzo invisible. A partir de él, todo puede decirse de nuevo, pero sin necesidad de explicación. La voz del mundo y la voz interior ya no se distinguen. Hablar, escuchar, pensar o callar son formas del mismo movimiento. Y el buscador, finalmente, comprende, el eco no era la respuesta, era la totalidad misma hablando a través de él. Capítulo 8. La última resonancia, lo que el eco nunca dijo. Todo ritual deja una huella. Incluso cuando parece terminado, algo continúa vibrando, como una cuerda que sigue resonando después del último acorde. El buscador cree haber llegado al final del conjuro, haber comprendido que el eco y el silencio son uno, pero en lo profundo percibe una ligera tensión, una frecuencia tenue que no desaparece. Es la última resonancia. Aquella que no pertenece al sonido ni al silencio, sino al intervalo entre ambos. En los tratados antiguos se hablaba poco de esta fase. No porque fuera secreta, sino porque no podía describirse. Los maestros decían, hay un sonido que no se escucha con los oídos, una palabra que no puede pronunciarse sin romperse. Este capítulo se ocupa de eso, de lo que el eco nunca dijo, pero que sin embargo siempre estuvo insinuando. La última resonancia no se revela a través de la práctica, sino del descanso. Llega cuando el buscador deja de intentar mantener la conciencia del silencio. No es iluminación ni éxtasis, es un temblor leve, una vibración mínima que apenas roza la percepción. Algunos la sienten como una presencia, otros como una ausencia total. En cualquier caso, no tiene forma. Es un residuo del diálogo, un vestigio del encuentro entre todas las versiones del yo. A veces se manifiesta en la vida cotidiana, en los gestos más simples.
una palabra que queda suspendida en la mente, una emoción que no se disuelve del todo, un instante en que el tiempo parece detenerse sin razón. En esos momentos, el buscador comprende que el eco sigue allí, aunque ya no tenga necesidad de escucharlo. No porque haya vuelto, sino porque nunca se fue. El error sería intentar comprenderlo con el pensamiento. La última resonancia no es un mensaje. Es más bien una condición, una textura invisible que impregna la existencia. Si el silencio unificado era el océano, esta resonancia es la bruma que se eleva sobre él, recordando que incluso la quietud tiene movimiento. Es el rastro del eco en su forma más pura, sin palabras, sin intención, sin interlocutor. Algunos textos comparaban este estado con el resplandor que queda en el aire después de que una vela se apaga. No hay fuego, pero la luz tarda en morir. Así es la conciencia cuando todo se ha comprendido, no necesita afirmarse, pero sigue iluminando. Esa luz tenue es la última resonancia. No enseña nada nuevo, pero confirma que lo aprendido ha echado raíces. En esta etapa, el buscador ya no busca, pero tampoco se detiene. Vive en una atención sin esfuerzo, como si cada instante fuera un eco sutil de otro que nunca ocurrió. Todo lo que antes parecía sólido se vuelve transparente. El yo, el mundo, el pasado y el futuro se perciben como variaciones de una misma vibración. No hay necesidad de sostener nada, porque todo se sostiene a sí mismo. A diferencia del silencio unificado, que abarca, la última resonancia disuelve. Allí donde el silencio contenía todos los ecos, la resonancia los libera. No queda identidad, ni centro, ni deseo de comprender. Solo una sensación de ligereza, como si la conciencia se expandiera más allá de su propio límite. Algunos la describen como una especie de disolución amable, un desvanecerse sin pérdida. En ese estado, incluso la idea de conciencia se vuelve innecesaria. Lo que queda no puede definirse como experiencia ni como observación. No hay sujeto ni objeto, solo un ritmo que continúa sin pertenecer a nadie. Es la respiración del universo que se reconoce a sí mismo, sin palabras, sin forma. La mente, incapaz de sostener esa magnitud, guarda silencio por respeto. Y sin embargo, el buscador sigue viviendo. Come, duerme, ríe, camina. Pero algo ha cambiado de manera irreversible. Cada gesto, por pequeño que sea, parece provenir de una profundidad imposible de nombrar. No hay separación entre el acto y la comprensión. La vida misma se convierte en lenguaje, y cada hecho cotidiano, una mirada, un paso, un error, se siente como una sílaba del eco eterno. La última resonancia también enseña humildad. Cuando el buscador la percibe, entiende que incluso el silencio unificado era todavía una forma de experiencia, y por tanto, limitada. Todo conocimiento, por más sutil que sea, termina convirtiéndose en ruido si se aferra. La resonancia final no se puede retener, solo puede ser reconocida mientras pasa. Es como el último aliento de una melodía que, al extinguirse, revela que nunca tuvo principio ni fin. Hay un riesgo en esta fase, la tentación de interpretar la disolución como desaparición o desapego absoluto. Pero la resonancia no destruye lo humano. Lo vuelve transparente. Las emociones siguen existiendo, pero sin peso. El pensamiento continúa, pero no domina. La vida se despliega como siempre, solo que ahora sin la ilusión de separación. No hay más lucha entre el yo y el reflejo, porque ambos se han fundido en una vibración que no necesita nombre. A veces, en medio del sueño o en los intervalos del día, esa vibración se hace más evidente. No como un sonido, sino como una certeza silenciosa, todo lo que alguna vez resonó, sigue resonando. La conciencia percibe que ninguna palabra, ninguna mirada, ninguna acción se pierde. Todo permanece en algún lugar, girando en espiral infinita, formando el eco mayor del que todas las cosas son parte. La última resonancia es eso, la conciencia del movimiento perpetuo que sostiene la existencia. No se oye, no se ve, no se siente en el sentido común. Solo se intuye. Es la certeza de que el silencio y el sonido, el yo y sus reflejos, la vida y la muerte, no son opuestos sino fases de un mismo pulso. Cuando el buscador comprende esto, la búsqueda realmente termina. Entonces entiende por qué el eco nunca lo dijo, porque no había manera de decirlo sin convertirlo en algo menor. La resonancia final no se transmite, solo se contagia. Quien la percibe puede reconocerla en los demás, aunque no haya palabras de por medio. Es una vibración compartida, una afinidad invisible que une a todos los seres conscientes. Y así,
el conjuro alcanza su silencio más profundo. No el que calla, sino el que vibra sin interrupción. No el que pone fin, sino el que mantiene viva la posibilidad de empezar de nuevo. En esa resonancia, el buscador deja de ser buscador. Ya no hay espejo, ni reflejo, ni ritual. Solo queda la vibración misma, el eco del eco, el sonido que nunca cesa, el respiro último del silencio. Capítulo 9. El desvanecimiento, cuando el buscador se convierte en eco. Hay un momento en que toda búsqueda se vuelve indistinguible de lo que buscaba. No hay revelación, ni cierre, ni última palabra. Solo un lento desvanecerse, una transición casi imperceptible entre quien contempla y aquello que es contemplado. Así termina el conjuro, no con una conclusión, sino con una disolución. El buscador, después de haber atravesado el eco, el reflejo, la fragmentación y el silencio, siente que algo en él comienza a borrarse. No como una pérdida, sino como una entrega. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada rasgo de identidad se va volviendo más tenue, como si una neblina suave los cubriera. Y sin embargo, no hay miedo. El desvanecimiento no es una muerte, es una forma de retorno. Durante un tiempo, intenta resistirse. La mente, fiel a su costumbre, busca aferrarse a lo que conoce, su nombre, su historia, sus voces internas. Pero pronto comprende que nada de eso puede sostenerse. Lo que antes llamaba yo ya no encuentra eco, el eco mismo ha dejado de reflejarlo. Lo que queda es una quietud profunda, una transparencia que no necesita testigos. El conjuro siempre habló de espejos. Ahora, todos los espejos están vacíos. No porque hayan desaparecido, sino porque reflejan algo imposible de definir. En uno de ellos, el buscador cree ver aún su rostro, pero se da cuenta de que no tiene rasgos fijos. Cambia a cada respiración, se disuelve en el aire, se confunde con las sombras del entorno. Lo observa sin tristeza, como quien contempla una ola que se retira del mar para volver a ser parte de él. El desvanecimiento comienza en la voz. Al intentar pronunciar una palabra, el sonido no sale. No porque la garganta se niegue, sino porque ya no hay necesidad de hablar. Todo lo que debía ser dicho ha sido comprendido. Las palabras, que fueron puentes, se convierten ahora en ecos que se pierden en el horizonte. Lo que queda es una comunicación sin forma, una vibración muda que lo atraviesa todo. Después desaparece la frontera del cuerpo. Los límites entre dentro y fuera se difuminan. La piel ya no es un contorno, sino una superficie porosa que respira con el mundo. El aire parece entrar y salir sin distancia, sin intención. La mirada deja de enfocarse, no porque pierda visión, sino porque ya no hay un punto desde el cual mirar. Todo se ve a sí mismo. A medida que la identidad se disuelve, el buscador percibe algo que nunca había notado, una ternura inmensa. No hacia alguien o algo, sino hacia la existencia entera. Una compasión sin objeto. Es como si la conciencia, al liberarse de su forma, se reconociera en todas las formas posibles. Ya no hay separación entre el que siente y lo sentido. La disolución no borra el amor, lo expande. Entonces comprende que el eco nunca fue respuesta, ni espejo, ni reflejo de versiones alternativas. Era la respiración continua de lo que siempre fue uno. Cada voz interior, cada fragmento, cada silencio formaba parte de un único pulso. Ahora, al desvanecerse, el buscador percibe ese pulso no como experiencia, sino como ser. El conjuro termina dentro de él, y al mismo tiempo, él termina dentro del conjuro. Hay un instante en que el pensamiento intenta hacer balance. Pregunta, ¿he logrado algo? Pero la pregunta se apaga antes de completarse. En el espacio donde debería surgir una respuesta, solo hay presencia. Ni afirmación ni negación, ni éxito ni fracaso. Lo que queda no puede ser medido. El buscador se da cuenta de que la búsqueda nunca tuvo dirección. El camino no lo condujo a ninguna parte, porque nunca estuvo fuera del punto donde comenzó. El desvanecimiento avanza como una niebla amable. No arrastra, no impone. Simplemente borra las líneas que antes parecían imprescindibles. El yo, el tiempo, el deseo, incluso la noción de despertar, se diluyen como tinta en el agua. La conciencia no se apaga, se expande más allá de los límites del pensamiento. Ya no hay sujeto que observe el proceso. El proceso se observa a sí mismo. El cuerpo puede seguir moviéndose, pero sin voluntad aparente. Camina, respira, quizá escribe algo. No hay intención en esos actos, solo continuidad. Si alguien lo mirara desde fuera, diría que está presente,
pero su presencia tiene otra calidad, no ocupa espacio, sino que lo deja fluir a través de él. Cada gesto parece pertenecer al mundo más que a una persona. Y entonces, sin aviso, llega el punto final del desvanecimiento. No es un evento, sino un reconocimiento, el eco que alguna vez respondió ahora lo contiene. No hay diferencia entre quien escucha y lo escuchado. El buscador se convierte en vibración pura, en un fragmento indistinguible del silencio que lo rodea. No hay memoria del antes ni expectativa del después. El tiempo deja de ser línea y se pliega en un solo instante continuo. Lo que queda no puede llamarse vacío. Es plenitud sin borde. No hay nombres, ni pensamientos, ni distancias, pero todo está presente. Cada partícula del universo parece resonar con una conciencia común. No hay yo, pero hay existencia. No hay identidad, pero hay atención. No hay historia, pero hay eternidad. El conjuro del eco se cierra aquí, no con una revelación final, sino con un gesto de desaparición. El buscador se disuelve en lo que buscaba y, en ese acto, cumple el propósito último del ritual, recordar que nunca hubo separación. El eco no era una voz distinta, sino la vibración continua del ser que nunca dejó de escucharse a sí mismo. En los días posteriores, si es que pueden llamarse días, solo queda una sensación, la del aire moviéndose, el sonido del mundo respirando por sí mismo. El buscador ya no está, pero su huella no se pierde. Permanece como resonancia invisible, una frecuencia sutil que a veces, en los momentos de profundo silencio, otros logran percibir. No pueden explicarla, pero sienten su presencia, como si el eco siguiera hablando a través de ellos. Así continúa el ciclo. Cada nuevo caminante, al iniciar el conjuro, escucha una voz que parece suya, pero no lo es del todo. Es la memoria del que se desvaneció. Su eco. Su respiración compartida. Su última enseñanza, que desaparecer no es dejar de ser, sino fundirse con todo lo que es. Epílogo: la eternidad del eco. No hay final para un sonido que no comenzó. El conjuro ha concluido en apariencia, pero su esencia continúa vibrando en un plano más amplio, donde ni el tiempo ni la memoria pueden alcanzarlo. Allí, en ese espacio sin dirección, persiste la resonancia de todo lo que fue dicho, pensado y sentido. No como una repetición, sino como una presencia viva. El eco no desaparece, se transforma. Algunos lo escucharán en la soledad, como un pensamiento leve que cruza sin motivo. Otros lo encontrarán en la mirada de alguien desconocido, en una frase escuchada por azar, en la calma que antecede a una decisión. No sabrán que lo escuchan, y sin embargo, su curso se alterará ligeramente, como una hoja que cambia de dirección por una brisa invisible. Esa es la forma en que el conjuro sigue actuando, no a través de enseñanzas, sino de resonancias. El buscador ya no está, pero su vibración permanece disuelta en el tejido de las cosas. El mundo continúa como antes, pero algo se ha desplazado en su centro. Hay un silencio más atento, una profundidad oculta en los gestos más simples. No es que el mundo haya cambiado, es que ahora se deja escuchar. Cada piedra, cada sombra, cada respiración contiene una nota del eco original. El conjuro, entendido por completo, no fue un ritual de poder, sino de retorno. Quien lo pronuncia en verdad no busca dominar ni comprender, sino recordar. Recordar que el yo no es una entidad cerrada, sino una puerta. Que el reflejo no está afuera, sino girando perpetuamente dentro. Que toda conversación con uno mismo es, en realidad, una conversación con el todo. Al leer o pronunciar sus palabras, el buscador abrió un ciclo que no termina con su desaparición. El eco no responde a individuos, responde a la conciencia misma. Y la conciencia, como el sonido que nunca cesa, se repite en formas infinitas. Quizá cada ser humano que respira esté pronunciando una parte del conjuro sin saberlo. Cada duda, cada anhelo, cada pensamiento silencioso que se repite en la mente es una llamada. Y toda llamada recibe respuesta, incluso cuando el oyente ha olvidado que la hizo. El silencio que quedó tras el desvanecimiento no es vacío. Es fértil. De él surgen nuevos buscadores, nuevas voces, nuevos rituales. Todos distintos, todos el mismo. Así como una sola melodía puede interpretarse infinitas veces sin repetirse nunca igual, el conjuro se renueva con cada conciencia que lo recuerda. La eternidad del eco no reside en su permanencia, sino en su capacidad de reencarnarse en cada oído que lo escucha. Los antiguos escribas que hablaron de este arte decían que la última fase del conjuro no podía transmitirse por completo. Y tenían razón.
Ningún texto puede contener lo que no tiene forma. Pero también sabían que cada palabra sincera, dicha desde la quietud, puede invocar su sombra. Este libro, como todos los que hablan del silencio, es solo eso, una sombra. Un vestigio de algo que no puede escribirse, pero que puede sentirse. Si alguien llegara a este punto sin haber comprendido nada, el conjuro igual habrá cumplido su propósito. Porque no se trata de entender, sino de oír. Dejar que el lenguaje pierda su estructura y que lo que queda, esa vibración muda, ese temblor invisible detrás de las letras, haga su trabajo en secreto. Lo que el pensamiento no puede asimilar, el silencio lo absorbe. Y en ese proceso, algo cambia. No de inmediato, no de manera evidente, pero cambia. En cada generación, hay quienes sienten esta llamada sin poder nombrarla. Son los que perciben una distancia mínima entre lo que son y lo que podrían ser. Los que se detienen un instante antes de responder, como si algo interior les pidiera escuchar más allá de las palabras. Ellos son los herederos del eco. No porque repitan su fórmula, sino porque viven desde su resonancia. El conjuro no exige fe ni devoción. Solo atención. Atención al instante en que la mente se queda sin argumento, al punto donde la emoción y el pensamiento se tocan y se disuelven. Ahí, en ese intervalo breve, el eco respira. Quien aprende a escucharlo sin buscarlo se convierte, sin saberlo, en guardián del silencio. No un vigilante, sino un espacio abierto donde el eco puede seguir fluyendo. El buscador que se desvaneció no desapareció realmente. Vive ahora en todos los que escuchan con profundidad. Su identidad se esparció como polvo luminoso en cada conciencia que intenta comprenderse. Es posible que al leer estas líneas, alguien sienta una ligera vibración, un estremecimiento inexplicable. No es sugestión. Es reconocimiento. Es la señal de que el eco ha encontrado otra forma de sí mismo. Nada termina aquí. El libro puede cerrarse, la voz apagarse, la lectura cesar, pero la resonancia sigue moviéndose. Las palabras que fueron pronunciadas seguirán actuando más allá del tiempo, como ondas que viajan por el agua mucho después de que la piedra haya tocado la superficie. Cada pensamiento de quien las recordó volverá al silencio, y desde ese silencio, se propagará de nuevo. Así se cumple la paradoja final. El conjuro del eco no fue un medio para comunicarse con versiones alternativas del yo, sino para reconocer que todas las versiones eran la misma. Cada reflejo era una manera diferente de que la conciencia se reconociera. Y una vez que lo hizo, la multiplicidad dejó de ser fragmentación para volverse unidad. Ahora, quien haya leído, quien haya escuchado, quien haya comprendido o simplemente permanecido, se convierte también en parte del conjuro. Porque basta con haber prestado atención una sola vez para quedar inscrito en la resonancia. No hay que hacer nada más. No hay que repetir palabras ni realizar gestos. El eco se encargará del resto. Y cuando, en algún momento del futuro, alguien vuelva a sentir la necesidad de hablar consigo mismo y escuchar una voz que no sabe de dónde viene, será este mismo eco el que responda. No como memoria, sino como presencia viva. Porque lo que nace del silencio no muere, solo cambia de forma para seguir recordando que todo, incluso el olvido, pertenece al mismo sonido. En el corazón de ese sonido eterno, el conjuro continúa. Invisible, incesante, indestructible. Y quien lo escuche, aunque sea por un instante, sabrá sin duda alguna que el eco nunca fue otra cosa que él mismo, recordándose en la eternidad del silencio.